Hola a todos, nuestro proyecto tiene que ver con la generación automática de música a partir de una semilla que contiene un contexto melódico y armónico, es decir, contiene una melodía previa y contiene los acordes previos y los acordes futuros sobre los que se busca generar una melodía. En nuestro proyecto era importante la generación de melodías polifónicas, ya que normalmente lo que se ha hecho es generar melodías monofónicas, es decir, melodías en las que solo se puede escuchar una nota a la vez. En las melodías polifónicas podemos escuchar más de una nota simultáneamente. Por otro lado, queríamos que las improvisaciones fueran de una calidad razonable. Esto quiere decir que queríamos que la estructura de las improvisaciones se pareciera a la estructura de nuestros datos de entrenamiento. Con estructura me refiero a la distribución de tres cantidades diferentes que nos interesaban en este trabajo. La primera cantidad es la altura de la nota. Esto es la frecuencia que determina qué tan aguda o qué tan grave es la nota. La segunda cantidad en la que estamos interesados es la duración de cada nota. Y la tercera es el tiempo o el intervalo de tiempo entre notas sucesivas, que llamamos el desfase. Entonces lo que queríamos era que estas tres cantidades que nos interesaban se distribuyeran en las notas generadas de manera similar a los datos de entrenamiento. Para esto definimos unos rangos de valores posibles para cada característica. Por ejemplo, para la duración teníamos 14 duraciones posibles que iban desde una fusa hasta una redonda. Para tokenizar cada nota seguimos un esquema parecido al de Hakimi et al, donde usan vectores binarios para codificar cada una de estas cantidades. Sin embargo, nos dimos cuenta de que podíamos simplificar un poco el esquema de los autores citados, ya que en su esquema tenían una componente más para el vector de alturas porque codificaban los silencios. Y tenían que codificar estos silencios porque sus desfases no se medían entre notas subsiguientes, sino entre el comienzo de cada compás y cada nota. Entonces, si no codificaban estos silencios, perdían la información del tiempo transcurrido entre nota y nota. Entonces, al medir los desfases entre notas subsiguientes, pudimos quitar la necesidad de codificar los silencios y así simplificar un poco la representación y la reconstrucción de la música a partir de esta representación. A continuación vamos a hablar un poco más en detalle acerca de los datos que se emplearon, la arquitectura y los resultados junto con las métricas que se emplearon. Los datos se obtuvieron de un repositorio llamado GuitarSet que contiene anotaciones de archivos de solos de guitarra junto con sus acompañamientos. Tienen esa estructura de la cual se obtienen la siguiente información: el tono, la duración, el desfase, los acordes y el siguiente acorde, y se codifican en ceros y unos. La longitud de este vector es de 219. Esto se hace para todos los archivos, se concatenan y se toman secuencias aleatorias de 60 de longitud. Cada uno de estos vectores se pasa por una capa densa que los lleva a una dimensión de 140. A estos vectores se les añade el embedding de la posición de cada nota y se obtiene este vector. Este vector se alimenta al transformer, que es un bloque de estas capas repetido 3 veces, seguido de una capa de normalización y una capa densa. Este vector resultante se separa en tres: uno para el tono, la duración y el desfase. Se pasa por una capa densa y una activación softmax, lo que nos da como resultado una distribución de la cual podemos tomar muestras y de allí generar nuevas secuencias. Se generan secuencias de 120 notas y se generan 100 de estas para comparar con los archivos originales. Se comparan usando las distribuciones de tono, duración y desfase con la entropía, que nos dice qué tan uniforme es la distribución. Vemos que los valores son muy similares para los dos sets de datos, y también medimos la diferencia entre las distribuciones usando la divergencia de KL. Vemos que la duración tiene la divergencia más pequeña. Estos son promedios entre comparar cada archivo generado con cada archivo original.
y hacer un promedio. La coherencia armónica, por otro lado, mide la proporción de notas que corresponden a la escala que acompaña la nota. La coherencia en los dos cuerpos de datos es la misma. Y finalmente la subsecuencia común más larga, que trata de cuantificar el nivel de plagio entre dos melodías. Incluso si una de ellas está transpuesta, se cuenta como melodías iguales, ya que se tiene en cuenta es la distancia relativa a la siguiente nota y la duración para contar la subsecuencia. Vemos que los datos generados tienen un nivel un poco más alto, pero de nuevo está dentro de la dispersión de los datos originales. En general se tienen datos muy similares para los dos casos. Luego, con estos vectores también se pueden formar archivos tipo MIDI y ser reproducidos y escuchados, lo que haremos más adelante. Aquí se muestra las curvas de aprendizaje, se entrenó por 40 épocas y otras 10 que no se muestran en la curva. Finalmente, aquí podemos escuchar más muestras generadas en esta URL. Lo que se escucha es el archivo original junto con el acompañamiento original. Y a continuación escuchamos la generada por que se ve aquí como esta barra verde, es la generada. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos.